a muchos se le predica, se le dice, se le anuncia desde el púlpito, en un seminario bíblico, a través de la radio, en un folleto, en una película, en un canto, en la radio, de muchas formas, de muchas maneras. Pero la gente, ¿cómo sigue viviendo? Como si fueran a ser eternos. ¿Aferrados a qué? Aferrados a sus casas, aferrados a sus negocios, aferrados a todo lo material. Y nuevamente digo, no es que esto sea malo, pero ahí nunca encontrarán la salvación. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que nos ha regalado. Tenemos salud, tenemos vida y tenemos la oportunidad de estar en esta hora aquí delante de su presencia. Realmente ha sido una semana hasta este momento muy bendecida por la gracia de Dios. Porque siempre que uno puede escuchar la voz de Dios, es bendición. Y siempre que uno puede tomar decisiones para la salvación propia y de su familia, es bueno. Y fíjense, comentándole un poquito también, yo he sido muy bendecido esta semana también por conocer personas tan especiales como ustedes. El pastor y la esposa me han estado enseñando las periferias de la ciudad en esta semana, ¿verdad? Y he conocido muchas cosas. Pero hoy el hermano Marvin también me ayudó a conocer el centro de la ciudad. Y realmente él no se daba cuenta. Yo iba al lado de él ahí porque es un hermano bien ágil. Él no se daba cuenta, yo decía, él no se da cuenta que él es más joven que yo. Gracias, hermano Marvin. Hoy conocimos y realmente fue bonito conocer la ciudad de ustedes, este lugar, y aprender muchas cosas también que aprendí. Y ahora estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Recuerden que el sábado estaremos teniendo bautizos aquí en la iglesia. Será un momento bien bonito, un momento especial. Y quizás alguno de ustedes está sintiendo el llamado a dar ese paso. No lo dude, Jesús es la mejor opción. Haga sus arreglos. Si necesita hablar con el pastor, sin pena puede hablar con el pastor, con los ancianos. No se detenga, no deje que su salvación se posponga o que su decisión se posponga. Usted puede hacerlo en el nombre de Cristo. Así que, familia, tendremos fiesta espiritual al final de la semana y será de bendición poder compartir todos juntos. Vamos entonces a orar para que Dios dirija en esta hora su palabra. Padre eterno, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres santo. En esta hora venimos delante de tu presencia y queremos despojarnos de toda nuestra humanidad para poder escuchar tu voz, para que nos muestres el camino que debemos de tomar. Hoy se está librando una batalla, la batalla espiritual por nuestras vidas, y muchas veces ignoramos esta batalla, pero es real. Tú sabes, mi querido Dios, cómo el enemigo nos quiere arrastrar, nos quiere llevar, nos quiere entrampar, de tal manera que ni siquiera tengamos vista para ver lo que está ocurriendo realmente en este mundo. Mi Dios, ayúdanos a ver, ayúdanos a escuchar, que no vivamos en este mundo por vivir, sino que estemos con los pies sobre la tierra, preparándonos cada instante, cada minuto para lo más glorioso que será nuestra salvación. Bendice al pueblo que ha venido hasta aquí en esta hora. Bendice a aquellos que están conectados por las plataformas.
que cada uno de nosotros y de ellos pueda aferrarse a Cristo Jesús como la mejor opción, para que donde quiera que estemos podamos estar listos y preparados para pasar a la vida eterna con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Queridos, la Biblia está llena de grandísimas y preciosas promesas. Usted se pone a hojear la Biblia y hay muchas promesas bellas, reconfortantes, que nos ayudan a vivir la vida en este mundo. Por ejemplo, está la promesa de salvación dada a Adán. Cuando nuestros primeros padres pecaron, cuando nuestros primeros padres cayeron, fallaron, allí Dios les dio una promesa y les dijo que ¿qué pasaría? ¿Que siempre quedarían así? No, les dijo, ustedes podrán ser restaurados. También tenemos la promesa dada al padre de la fe cuando se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones ¿de qué? De la tierra. Y si buscamos en Isaías, y ustedes me pueden acompañar en el capítulo 43, verso 25, hay otra promesa maravillosa dada al hombre de perdón. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¡Wow! Y cuando una persona que ha pecado, que ha fallado, se encuentra con una promesa así, ¿qué pasa en su vida? Gozo, alegría, satisfacción, saber que a pesar de que me he equivocado, a pesar de que he pecado, Dios está dispuesto a perdonar a un ser como yo. Pero tenemos más promesas, querido. Está la promesa en las pruebas y en las crisis. Isaías capítulo 49, verso 25. Isaías capítulo 49, verso 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a pesar de que mi hogar ha tomado un camino difícil, Dios me está diciendo que Él está dispuesto a pleitar, a luchar por mí. Y cuando nosotros, como hicimos anoche, damos un paso de fe, invitando a Jesús a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y obedecemos la voz de Dios, Dios toma la batuta y Dios defiende por ti. Y Dios quita lo que tiene que quitar, y Dios añade lo que tiene que añadir, porque Dios es especialista en pelear por su pueblo. Queridos, la promesa de un Mesías, Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, verso 14. Bellas las promesas de la Biblia. Isaías capítulo 7, verso 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿cómo? ¿Qué significa? Sí, pecaron, pero yo voy a estar con ustedes siempre. Pero mis queridos, hay una promesa. Fíjense, pudiéramos dedicar la noche a leer y a compartir muchas promesas, maravillosas promesas. Pero hay una promesa en la Biblia que es, yo creo, la más grande de todas. Y esa promesa se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3. Y si ustedes me pueden acompañar, porque ahí es donde nos vamos a detener esta noche. En el libro de Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3. Y es una promesa muy conocida por todos, pero muchas veces ignoramos las enseñanzas que tiene esta promesa. Y fíjate, querido, y en esta noche le estoy hablando al que quizás lleva muchos años en la iglesia militando y piensa que Cristo se demora. En esta noche le estoy hablando a aquel
que piensa que es una fantasía la venida de Cristo. Dice Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué pasará? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Wow. Mis queridos, yo creo que esta es la más grande de todas las promesas, porque será el momento cuando dejaremos de ser pecadores para pasar a una eternidad, y todas las pruebas, todas las crisis, todos los dolores, todas las tristezas quedarán atrás y no tendremos memoria de todo este trauma que estamos viviendo hoy. Y es por eso que vamos a detenernos en esta noche, en esta promesa, porque es importante que la entiendas, es importante que la hagas tuya, es importante que la vivas, es importante que planifiques estar con Jesús en el reino de los cielos. Vamos a leer el verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también ¿qué? Y estas palabras originalmente, ¿a quiénes fueron dirigidas? Estas palabras, como dice el hermano, fueron dirigidas originalmente a aquellos que dentro de muy poco se les iba a colapsar el mundo. A los discípulos, hombres que conocieron a Jesús cara a cara. Se sentaron con Jesús, no una vez, durante largo tiempo. Comían en la mesa, en la misma mesa con Jesús. Escuchaban las enseñanzas de Jesús, no a través de un predicador, ni a través de la Biblia, sino ¿cómo? Cara a cara. Esta gente, estos hombres caminaron al lado de Jesús, oraron con Jesús, vieron a Jesús sanar, vieron a Jesús resucitar a los muertos, vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces, vieron a Jesús un día caminar, ¿por dónde? Sobre el agua. Vieron cómo Jesús calmó la tempestad. Vieron cómo Jesús transformó el agua en vino. Y así, fueron gente que se relacionaron muchísimo con Jesús. Fueron hombres que llegaron a amar a Jesús como un familiar muy cercano. Jesús era parte de su vida ya. Y ahora Jesús le dice: me tengo que ir. Pronto me tengo que ir, pero no se angustien, no se angustien. Y es como cuando un padre tiene que ir a hacer un trabajo a otro país y va a estar un tiempo fuera. ¿Qué le pasa a la familia? Wow. O cuando un hijo sale a estudiar a otro país, a otro lugar lejos. ¿Qué pasa en el hogar, en la casa? Queda un vacío, queda un lugar que solamente lo puede llenar esa persona que se extraña. Y eso le estaba pasando a los discípulos, y por supuesto que la ausencia de Jesús iba a ser notada por ellos, porque fue bastante el tiempo que los discípulos compartieron con Jesús. Y ahora Jesús los consuela y le dice: no se angustien, no se entristezcan. No se entristezca vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios aunque no lo ven? Ahora necesitan creer en mí de la misma manera. Yo les he hablado de mi Padre. Yo les he enseñado que Él es justo, que Él es verdadero. Y ustedes no han necesitado ¿qué? Verlo para creer. Ustedes por la fe han creído en Él. Y en este momento Jesús le dice: a partir de muy pronto les tocará creer en mí de la misma manera.
Jesús le estaba diciendo en otras palabras, creer para ver. Si ustedes me quieren ver nuevamente, si realmente ustedes nuevamente quieren compartir conmigo, tienen que seguir creyendo ¿qué? En mí. Aunque yo no esté físicamente aquí entre ustedes, necesitan seguir creyendo en mí, aunque no me vean. Creer para ver. Y si nos ubicamos en tiempo y espacio, creo que de esta misma forma nos ha tocado a nosotros hoy. ¿No es cierto? Que necesitamos creer para en un futuro ver. Sin embargo, el hombre de este siglo pide primero ¿qué cosa? Ver para después creer. No es solo una persona que dice, no, el día que yo vea algo, yo creo en Dios. Yo trabajé con un joven que nació en la iglesia y cuando llegó a una edad de 18 años, un día le dijo a su padre, yo no creo más en Dios. Y yo traté de trabajar con él y un día me dijo, pastor, si al menos yo viera un ángel. Al menos. Y yo recuerdo también mi abuelo, por parte de madre. Mi abuelo fue un hombre que luchó en el clandestinaje en Cuba y era ateo. No creía en Dios. Uno de esos hombres que si no ve, no cree. Y de que yo era un adolescente, yo visitaba a mi abuelo con mis padres y yo trataba de hablarle del Dios tan maravilloso que yo había conocido y que su propia hija había conocido y había cambiado la vida de su propia hija. Porque él mismo veía cómo mi mamá había cambiado desde que conoció a Jesús. Sin embargo, no creía en Dios. Y cuando yo le hablaba, ustedes saben lo que hacía él. Él desafiaba a Dios. Él se paraba en la terraza de la casa con un machete y sonaba el machete así en el piso y decía, a ver, ¿dónde está tu Dios? Que venga tu Dios. Aquí está Lipio Hernández. Yo le decía, abuelo, pero mi Dios no es un Dios que le gusta retar a las personas para ver quién es más fuerte. Mi Dios es un Dios que está dispuesto a entrar al corazón humano para transformar su vida, para ayudarle a vivir, para alcanzar la perfección en el reino futuro. A mi Dios no le gustan los retos, pero también le dije, pero habrá un día una oportunidad, abuelo. Y en esa oportunidad tú te convencerás y todos se convencerán que Dios realmente existe. Y le hablé de la segunda venida de Jesús. Y le dije, un día Jesús vendrá a esta tierra. Y dice la Biblia que todo ojo, ¿qué? ¿Cuántos? Quiere decir que usted también le verá. No importa si usted viva en ese momento o no viva, usted tendrá la oportunidad de ver a Jesús. No importa si usted creyó o no creyó, usted lo verá. Todos los veremos, pero, le dije, abuelo, solamente podrán disfrutar una eternidad con mi Dios aquellos que sin ver creyeron. Porque los que no creyeron lo verán, pero tendrán muy poco tiempo para disfrutar, porque no estarán preparados para vivir en la eternidad. Y mi querido, por eso en esta noche yo te invito que aunque ruja la tempestad en tu vida y el cielo oscurezca, cree en Dios.
aunque la miseria te abata, aunque tus negocios fracasen, sigue creyendo en Dios. En esta noche te invito, aunque la esperanza se fume y tus ilusiones se tronchen, cree en Dios. Aunque tus planes fracasen y se trunquen todos tus propósitos, sigue creyendo en Dios. Mi querido, en esta hora te invito que aunque la muerte te cerque y veas ya próximo el fin de tu vida, cree en Dios, porque dice la Biblia que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice Jesús, van a vivir un tiempo que necesitan creer por fe. No me tendrán entre ustedes, pero si ustedes siguen creyendo en mí, me verán. Y ahora sigue diciendo el texto en el versículo 2. Hay otra enseñanza, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ¿qué? Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí podemos ver en este texto lo honesto que es Jesús. Jesús es honesto y podemos confiar en su honestidad. ¿Saben por qué? Porque Jesús no es como esos políticos que tratan de sobornar a los pueblos, prometiéndole un camino fácil y después ¿qué hace con ellos? Los engaña, los utiliza. Jesús tampoco es como esos novios que le promete a su novia un mundo ideal, un mundo de flores, un mundo de bombones, un mundo de cosas lindas, y una vez que se casa, una vez que, ¿qué hace? Juega con su corazón. Jesús no es como esos padres que le prometen a sus hijos golosinas para que se porten bien, y cuando logran eso después no cumplen. Jesús, querido, no dio falsas esperanzas a sus discípulos al decirle que había muchas moradas en el cielo. Eso no fue para que los discípulos se quedaran como los niños, ¿qué cosa? Tranquilos. Jesús no le está diciendo, quédense tranquilos que en el cielo hay mucha morada para él entonces coger y poderse ir. No, Jesús estaba hablando honestamente. Y en el cielo quiero decirte que hay lugar para los discípulos, para la familia de los discípulos, para ti, para tu familia, para Houston, para Estados Unidos, para el mundo entero. Porque en el cielo hay una brigada de construcción, allí creando casas, lugares bonitos, bellos. Yo, el hermano Marvin me enseñaba lugares bonitos en esta ciudad y piedras en un museo ahí que fuimos un momento y veíamos unas cosas maravillosas y nos decíamos, ¿y cómo será el cielo? En la casa del Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares y muchas veces las casas terrenales tienen mucha familia. Muchas veces los hoteles tienen un cartel que dice que completo. Pero en la casa del Padre no pasa eso. El cielo es tan grande como el corazón de Dios. En el cielo, querido, no habrá problema de renta. En el cielo no habrá problema de créditos. Porque si tú quieres, si tú sigues creyendo en Dios, a pesar del pecado, si tú te mantienes, si tú escoges a Jesús como la mejor opción, si tú das un paso de fe, si tú haces todo lo que Él te dice, si tú obedeces, cuando Él venga, Él te entregará una llave sagrada de tu casa en el cielo. Con un nombre nuevo, con vestiduras blancas, con una vida nueva. Porque Jesús es honesto. Y fíjense que hay gente que está planificando cómo va a vivir en el cielo. Hay una señora en Cuba que decía que ella quería vivir, porque ella falleció, cuando Jesús venga frente a un cañaveral. Y uno dirá, bueno, ¿cómo que un cañaveral? Bueno, a ella le gustaba vivir frente a un cañaveral. Hay personas que no han tenido la posibilidad en este mundo de tener un bebé y están esperando que llegue ese momento trascendental en la historia para poderlo tener. Un niño allí que Jesús le entregue, que Jesús le dé.
Y la honestidad se mide en los momentos difíciles. ¿Es cierto o no es cierto? Hay mucha gente que dice que te quiere y cuando llega el momento difícil, no aparece. Pero cuando tú y yo caímos en desgracia en este mundo, Jesús dio el paso al frente. Jesús no se escondió. Jesús no evitó este mundo. Jesús se reunió con el Padre. Le dijo, Padre, yo voy a ir. Yo voy a vivir entre ellos. Y Jesús lo hizo. Jesús se metió en el tiempo por 33 años y vino a esta tierra y nació como uno de nosotros y vivió como nosotros y fue tentado como nosotros. Pero ¿qué pasa? Que Él no falló, que Él no resbaló, que Él se mantuvo aferrado al Padre orando día y noche porque en su mente había que una misión. ¿Cuál era la misión? Salvar tu vida, darte una nueva oportunidad, darme a mí una nueva oportunidad. Y Él tenía en mente tantos seres humanos que iban a nacer en este mundo. Él tenía en mente a los hermanos y amigos que en esta noche están aquí en este templo, porque quería salvarlo, quería darle una oportunidad. Y Jesús no falló. Y Jesús murió en una cruz y lo maltrataron. Y fue llevado allí a ser sepultado, pero al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, ahora va ante el Padre y le dice, Padre, yo he vencido, yo he conquistado la vida, porque yo tomé la muerte del ser humano. Por lo tanto, la victoria que a mí me corresponde, yo se la regalo a Él. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando murió. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Jesús es honesto. Jesús te ama de verdad. Jesús no está jugando con lo que te está diciendo. Jesús quiere transformar tu vida realmente, porque en el momento difícil estuvo a tu lado. Y está y seguirá. Y dice el verso 2, segunda parte, porque leímos en la casa de mi Padre, aunque lo leímos completo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice la otra parte, voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y esta parte nos habla de la misión de Jesús. Y esto me hace pensar cuando estuvimos en Panamá, visitamos el canal de Panamá. No sé si alguno de ustedes ha estado en Panamá y lo ha visitado. Y ahí el canal de Panamá, pasan muchos barcos, buques inmensos. Pero fíjense que estos grandes navíos vienen por el ancho mar y cuando se están acercando allí al lugar por donde tienen que entrar, salen unas barcazas piloto que son las que los van a guiar por todo el canal. Hay varias, pero hay una. La Alfa se pone delante y es la que lo va guiando, aferrado a unas cadenas fuertes. Y a veces yo miraba cómo lo echaba un poco para acá y después lo echaba un poco para acá y así lo iba, porque la barcaza piloto conoce todos los desniveles, todas las cosas que hay. No así el buque grande, pero ese que va adelante, ese que va mostrando el camino, ese que lo va llevando, conoce cada detalle. Y mi querido, quiero decirte que Jesús también ha señalado, ha preparado el camino y va delante de nosotros. Jesús va delante. Y mientras nosotros atravesamos este agitado mar para alcanzar la ribera celestial, Jesús está en nuestra barca. Jesús está en esta iglesia. Jesús está presente en tu vida. Jesús sigue presente en tu hogar. Y si tú decides creer en Él, quiero decirte que no vas a naufragar porque Él es el conductor por excelencia. Y si tú le das el timón de tu vida,
Si tú le das el timón de todas tus cosas, Él te llevará. Y a veces te alará un poco para la derecha y tú dirás, pero ¿qué está pasando? Yo no estoy en los caminos de Dios. No importa. ¿Quién te está guiando? Dios. ¿Y Él no lo conoce todo? Entonces si Él te está llevando para la derecha, es para la derecha. No quieras tú entonces echarlo para la izquierda, porque si lo echas para la izquierda, Jesús no te podrá llevar por el lugar que es. Y Jesús es el más indicado para ser el capitán de nuestra barca, querido. Porque Él ha pasado por todos los lugares peligrosos. Jesús sabe lo que es sufrir. Porque Él sufre por la rebeldía del ser humano. Él sufrió en este mundo. Fue azotado, abofeteado, escupido, maltratado, malinterpretado. Y quizás haya alguien que se siente que es el más sufrido, que es el que más está sufriendo. No, tú no eres el único que sufre. Hay gente que sufre también en este mundo. Y Jesús sufrió mucho. Y Jesús sufrió aún más. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era Dios también. Y fue tentado más que tú y que yo, porque Él tenía a su alcance el poder de ¿qué? De acabar con la agonía. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba pensando en nosotros. Jesús, queridos, es el capitán por excelencia porque Él sabe lo que es llorar. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es perder a un ser querido. Y hay mucha gente que se ha vuelto rebelde con Dios porque perdió a un ser querido. ¿Cuántas personas todos los días mueren en este mundo y pasan a una eternidad sin aceptar a Jesús como su Salvador personal? ¿Y ustedes creen que eso no le duele al cielo? Pon tus pies en las huellas de Jesús y deja que Él te lleve, deja que Él te guíe, porque Él va delante de ti, esa es su misión. Fíjate si va delante de ti, de mí, que ¿dónde está Jesús en este momento? ¿De vacaciones en el cielo? Jesús está intercediendo ahora. Mientras tú y yo estamos aquí en este mundo, muchas veces diciendo, Dios se olvidó de nosotros, Jesús viene, Jesús no viene, Jesús está intercediendo por tu carácter, por mi carácter, porque ayer fallamos, porque hoy fallamos. Y siempre que nosotros vamos arrepentidos delante de Él, Él se muestra ante el Padre y enseña allí sus heridas. Le dice, Padre, perdona a la iglesia de Robertson. Mira mis heridas. Yo di mi vida por ellos. Entonces, queridos, Jesús nos invita a través de este texto a que sin ver sigamos creyendo. A que confiemos en su honestidad. Él no nos quiere engañar. Pero hay otra cosa aquí importante en el versículo 3 que dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Y quiero decirte, mi querido hermano y amigo, la historia de este mundo se dirige hacia un clímax. Lo quiera la gente o no lo quiera, la consumación de la historia será el triunfo final de Jesucristo, la segunda venida de Jesús a esta tierra. Ya una vez Jesús estuvo entre los seres humanos y fue maltratado, humillado, porque estaba cumpliendo el plan de salvación, pero muy pronto Jesús se asomará a esta tierra, pero no como un varón quebrantado, sino como un varón triunfante, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y mis queridos, Jesús mencionó acontecimientos que anunciarían su triunfo final.
Fíjate si Jesús va delante de nosotros, ¿sí o no? Sí. Fíjate si Jesús te muestra, sí te muestra. Y en Mateo 24 nosotros podemos encontrar una serie de acontecimientos que estarían anunciando. Mateo 24, si usted me puede acompañar, en el libro de Mateo capítulo 24, hay una serie de acontecimientos que anunciarían su triunfo final. Por ejemplo, ahí podemos leer en los versículos del 3 al 13. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Hablando de lo de la destrucción del templo, y ahora dice también, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque dice, sigue diciendo, se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriaría. Pero segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y perdóname que yo te lea estos textos en esta hora, pero es importante que tú veas lo que Jesús anunció hace miles de años. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto que evita. Y mis queridos, hoy no es un predicador quien anuncia estos acontecimientos. Más que un predicador, más que la iglesia adventista, lo publican los periódicos, lo dice la televisión, lo dice el internet, lo dice la radio. ¿Y qué dicen estos medios? Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, aquí estuve mirando las noticias en internet. Miles de millones de personas siguen respirando aire ¿qué? Insalubre, porque el aire está como contaminado por el egoísmo del ser humano, por hacer más dinero. Las grandes fábricas están acabando ¿con qué? Con la vida del ser humano. Pero no solo eso, lo que hemos vivido con el COVID, cuántas muertes, cuántas situaciones. Y si vemos ahí en las noticias, por ejemplo, el número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a fecha de 3 de abril 2022, por continente América tiene 2.697.893. Europa 1.922.138, Asia 1 millón y tanto, África 252.059, Oceanía un tanto también, más de 6 millones de muertes. Y si seguimos mirando, vemos cuántos muertos hay hasta el momento en la guerra de Ucrania. ¿Y a qué se nos parecen estas noticias? A lo que se dijo en la Biblia hace ¿qué? Miles de años. Y encontramos que el último balance de la ONU contabiliza 886 civiles muertos y 1.436 heridos en Ucrania. Pero las autoridades ucranianas calculan 5.000 muertos solo en Mariupol, entre ellos 210 ¿qué? Niños.
La cifra real considerablemente mayor dada la dificultad de recibir, o sea que la cifra debe ser real, debe ser más grande, porque no se puede saber. ¿Qué más escuchamos? La alerta de la ONU con respecto a ¿qué? A los incendios forestales. Y dice la ONU que tenemos que aprender a vivir con el fuego. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en Argentina recientemente más de 485.000 hectáreas devastadas por el fuego. ¿Y qué decir, mis queridos, de las tragedias de las inundaciones, por ejemplo, en Sao Paulo recientemente? ¿Y qué podemos decir de la escasez de agua? Uno de los mayores desafíos del siglo XXI, cuando nosotros no podemos vivir sin ¿qué? Sin agua. Y todas estas cosas, y esto de una forma general, porque hace un momento mismo veníamos en el auto con el pastor y la esposa y venían escuchando noticias y a uno se le erizan los pelos cuando uno escucha las noticias cerca de uno. Y cosas que tienen que ver con lo que dijo Jesús. Y todo esto anuncia para aquellos que sin ver han creído en Dios un día de victoria. Hay muerte, hay sequía, hay dolor, hay angustia, pero Jesús me dijo a mí que cuando yo viera todas estas cosas, Él estaba cerca. Y si Él está cerca, yo tengo que pensar que muy pronto esto tendrá un punto final. No el que piensan ponerle los gobiernos cuando se unan para unirse, que esto, no, Jesús está hablando de una vez y para siempre. Y mis queridos hermanos, será un día de victoria. Será un día grandioso donde el mal terminará. Esta es la promesa más acariciada por los hijos de Dios, que Jesús vendrá otra vez. Esta es la esperanza bienaventurada. Y mis queridos amigos, qué lindo será ver un mundo transformado y perfecto. Ponte a pensar por un momento, qué lindo será ver un mundo donde no exista el dolor ni el llanto. Un mundo donde no existan los hospitales, ni las enfermedades, ni la muerte. Un mundo donde no exista más la decepción, donde no te engañen más. Qué bello será disfrutar de un mundo donde no haya niños desamparados ni muertos de hambre. Qué bello será ver un mundo donde los hogares no terminen destruidos. Qué glorioso será ver un mundo donde los jóvenes no sufran más por el alcohol, por las drogas, que tengan que ir a una prisión, que mueran. Qué bueno será ver un mundo donde no existan necesidades materiales, donde haya gente que no tenga alimento, un mundo sin hipocresía, sin mentira, sin traición, un mundo donde no existan más las noches oscuras, porque Jesús dice que será nuestra luz. Qué bueno será ver un mundo donde no exista el pecado, porque Jesús le pondrá un punto final. No más pecado, no más dolor, no más llanto, no más tristeza, no más desengaño, no más noches de desvelo, no más matrimonios rotos, no más hijos descarriados. ¿Cuántos quisieran disfrutar de eso? Glorioso, maravilloso, pero queridos, ¿qué representa este día para aquellos que no aceptan a Jesús? Para aquellos que piden que Jesús se le presente delante, para aquellos que necesitan ver para después creer, para aquellos que no creen en la honestidad de Jesús, para aquellos que han rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz por tu salvación. ¿Qué representa este día para estas personas? Bueno, ahí es donde entra el título de la noche. Representa para estas personas la última noche en este mundo. Y pensando en esto de la última noche, me encontré con la historia de Pompeya. Quizás tú la has leído en algún momento, la has escuchado. Pompeya es una ciudad situada cerca de la ciudad de Nápoles, en Italia.
Y esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad muy corrupta. Por sus fiestas, sus orgías, sus rituales en los templos de sus dioses, era desagradable. Y los arqueólogos han descubierto órganos genitales masculinos y femeninos con los que los adoradores veneraban a sus dioses. Y cerca de Pompeya había un volcán llamado el Vesubio, que desde hacía mucho tiempo no erosionaba. La gente comenzó a hacer allí sus casas cerca de este volcán, pero como el ser humano muchas veces no calcula bien, eso a nosotros nos pasa mucho. Lo mismo me pasó en la boda de Caná, no calculó bien. Ellos comenzaron allí a hacer su ciudad, pero ¿y cómo eran los días en Pompeya? Bueno, los días en Pompeya es como los días de Houston. Los días en Pompeya, cada día con su rutina, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra rutina. Uno a los estudios, otros al trabajo, con las excepciones del día que te casas, el día del cumpleaños del niño, el día que nos fuimos de paseo en un crucero, el día que nos fuimos, no sé, tantas cosas. Y así los días en Pompeya venían como los días tuyos y míos, sus fiestas, sus orgías, sus fornicaciones, sus abominaciones. Y esta gente en Pompeya vivían como si nunca nada le fuese a pasar. ¿Así? Y nunca imaginaron un fin para ellos y para la ciudad. Pero Pompeya tuvo su fin. Fue un día en que llegó la última noche para Pompeya. Fue en agosto del año 79 después de Cristo. Amaneció como cualquier otro día, como amaneció el día de hoy. Todos a sus faenas, los animales al campo, los festejos, la cita que tengo en el banco, la cita que tengo no sé qué, la agenda que tengo que hacer hoy, cuánto trabajo tengo para esta semana. Así amaneció ese día en Pompeya, pero cuando calentó el sol, cuando llegó el mediodía, el volcán escupió una nube de rocas al rojo vivo y escorias y cenizas oscurecieron el sol. Y mis queridos, nadie esperaba hasta ese momento que esto ocurriera. Y los soldados cuentan que morían firme en su lugar. Muchos murieron abrazados a sus riquezas. Y los arqueólogos han derramado sobre los restos y se ha comprobado, han derramado yeso y se ha comprobado el pavor con que murieron estas personas. La última noche pasó para Pompeya y sus vidas terminó. Y te quiero decir, mi querido amigo y hermano, este mundo en el que tú vives también tendrá su última noche. Lo quieras tú o no lo quieras. Y muchos viven como si eso nunca fuese a ocurrir. Y muchos se levantan cada día a su rutina sin hacer planes para cuando Jesús venga. Y a muchos se le predica, se le dice, se le anuncia desde el púlpito, en un seminario bíblico, a través de la radio, en un folleto, en una película, en un canto, en la radio, de muchas formas, de muchas maneras. Pero la gente, ¿cómo sigue viviendo? Como si fueran a ser eternos. ¿Aferrados a qué? Aferrados a sus casas, aferrados a sus negocios, aferrados a todo lo material. Y nuevamente digo, no es que esto sea malo, pero ahí nunca encontrarán la salvación. Y a mi mente viene aquel avión ruso que hace un tiempo atrás aterrizó en una emergencia lleno de fuego. Y se murió más del 50% de los pasajeros. ¿Por qué?
Porque en vez de tomar las salidas de emergencia y abandonar todas las cosas, se pusieron a buscar sus maletas, sus portafolios, sus pertenencias. Y allí murieron abrazados. No les dio tiempo por estar, ¿qué? Querido, ¿no te das cuenta que nada de lo que tú tienes te podrá salvar cuando llegue ese momento? ¿No lo entiendes? ¿No eres capaz de razonar por un momento que Jesús te está llamando? Desde hace tiempo te está buscando. Él te dice: yo soy la mejor opción. Yo quiero tu felicidad. Yo quiero tu bien. Yo no te quiero esclavizar. Lo que yo te estoy brindando no tiene nada que ver con una lista de harás o no harás. Lo que yo te estoy brindando tiene que ver con tu salvación. Bota lo que te está interrumpiendo y sigue a Jesús. Mi querido, muy pronto, como en Pompeya, este mundo tendrá su última noche. Y nos cuenta la pluma inspirada que una nube pequeña se acercará por el este. Y esta nube se irá acercando lentamente y poco a poco hacia nosotros. Y esta nube se irá haciendo más y más luminosa. Y dice la pluma inspirada que es la nube que envuelve al Salvador. Es la nube llena de cientos y miles de ángeles rodeando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras tú estás aquí, en este mundo, en ese momento, no sé en qué lugar estarás, pero las trompetas sonarán. Y cuando las trompetas suenen, todos podremos mirar al que viene. ¿Y quién viene? Jesús. Jesús. Jesús presente para llevarse con él a los que sin verlo creyeron, a los que por fe le siguieron, a los que persistieron a pesar del pecado, a pesar de la dificultad, a pesar de que se cayeron, se levantaron y siguieron. A los que escucharon, Jesús tomará a sí mismo. Y mi querido, piensa por un momento que estás en ese instante, en ese momento, suena la trompeta, Jesús te mira y tú ¿qué le respondes? ¿Qué tú le dices? ¿Qué le dirás? ¿Estarás listo? ¿O serás de esos que se avergonzarán y que le dirá a las peñas, a los muros: tápame de aquel que viene, porque no soporto ver su gloria, porque yo lo rechacé? Aquella noche en que se decía Jesús es la mejor opción, yo lo rechacé. Aquel momento en el que el pastor me miró y me saludó y me dijo: hoy es el día, yo lo rechacé. Aquel momento en que el hermano me pasó un mensaje diciéndome: te extrañamos, yo lo rechacé. Mi querido, vamos a escuchar un canto en esta hora. Un canto que nos elevará a ese glorioso momento. Y mientras tú escuchas este canto, piensa por un momento qué vas a decidir. Yo no te estoy invitando. Yo no. Jesús no te está invitando para que ahora te metas en una casita en el medio del monte y de ahí tú lo esperes. No. Sigue viviendo en Houston. Sigue trabajando en Houston, en tu empresa, en tus planes. Sí, sigue guardando dinero en el banco, sigue viajando. Sigue teniendo tu auto buenote del año, sí. Pero que el primer lugar de tu vida sea Jesús. El primer lugar de tu familia sea Jesús. El primer lugar de tu empresa sea Jesús. El primer pensamiento, Jesús. Al tomar la decisión, Jesús, para que cuando llegue ese gran acontecimiento, Jesús te extienda la mano y te levante en el aire para hacerte entrar y hacerte gozar de las mansiones eternas. Escuchemos este canto y Dios te ayude, Dios me ayude a decir: Padre, me quedo contigo, ayúdame para que en el último momento o la última noche de esta tierra
Jesús sea mi única opción. Escuchemos el canto. Muchos años han pasado anunciando que Él vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará, y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. La trompeta de sonar, y los que durmieron resucitarán. Y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. En las nubes muy pronto de sus tumbas resucitarán. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá a Jesucristo que vendrá. ¿Cuántos deciden en esta hora prepararse para ese día final? ¿Quieres ponerte en pie si tú lo decides? Digámosle a Jesús: te espero, Señor. Me quiero preparar a pesar de que soy pecador y tengo luchas. Amén. Querido, no te engañes. No dejes que Jesús te engañe, que el diablo te engañe. Jesús está siendo honesto contigo. Y en el cielo se está preparando lo que nadie se imagina. No hay belleza, no hay nada que tú y yo hemos visto en este mundo que se compare con lo grandioso que viviremos en el reino celestial. No te lo pierdas, por nada ni por nadie en este mundo. Acércate a Jesús y dile: me quedo contigo, Señor. Vamos a decírselo en esta hora. Padre eterno, gracias porque no nos quedamos abandonados a nuestra suerte en este mundo de pecado. Gracias porque cuando nos apartamos de ti, nos alejamos, se escuchó esa bendita promesa en aquel momento cuando le dijiste a los discípulos: no se angustien, no se entristezcan, porque yo vendré otra vez para buscarles,
para que estén conmigo. Mi Dios, el diablo está haciendo mucha guerra para que nosotros dejemos de creer en ti. Una guerra en serio. Y ha dispuesto miles de agentes para confundirnos, para engañarnos. Pero tú nos llamas la atención en esta hora para que nosotros pongamos la mirada en ti y sigamos creyendo. A pesar del dolor que nos ha tocado a cristianos y no cristianos, a pesar de la angustia que nos ha tocado a todos, tú nos invitas a seguir creyendo, a seguir confiando, a esperar tu tiempo, porque sabemos que muy pronto en tu reloj, en tu tiempo, llegará el instante en que Jesús vendrá a esta tierra. Y será el momento propicio, y será el momento ideal, y será un día glorioso, porque los cielos se abrirán y podremos verte cara a cara por fin, ver a nuestro Maestro. Ha sido difícil, Señor, para nosotros muchas veces creer en ti sin verte, pero qué bueno que siempre te hemos podido sentir en nuestra vida. Siempre has estado presente, siempre has enviado un ángel, siempre hemos contado con tu Santo Espíritu. Y en esta hora podemos escuchar la voz del cielo que nos sigue llamando, que nos sigue implorando: hijo mío, dame tu corazón, mira en tus ojos por mi camino. Abandona el pecado, abandona el mundo. Prepárate para el día final. Ayúdanos a estar listos, Señor, para que cuando se pase lista, yo pueda decir: he aquí nuestro Dios, le he esperado y Él me salvará. Acompáñanos conmigo a nuestros hogares y que la decisión de esta noche sea una decisión definitiva. En el nombre de Jesús, amén.